de los actos jurídicos, ¿en qué se diferenciaban de los otros vicios que vimos? El error, dolo y violencia es lo que vimos hasta acá. Y hoy vamos a ver lesión. Lesión, sí. Yo les había dicho que diferenciaba uno de otro. ¿Qué afecta los vicios? La libertad, la voluntad, la libertad. Los vicios, el error, dolo y la violencia son vicios que están afectando a la voluntad. Los vicios de la voluntad. ¿Y qué están afectando los vicios de los actos jurídicos? ¿Cuáles eran? Los tengo medio mudos a los de adelante, para escucharlos un poquito más a los de atrás. ¿Ustedes recuerdan algo de lo que yo casi ¿La validez? No. Primero, ¿cuáles eran los vicios de los actos jurídicos? Lesión, simulación y fraude son vicios de los actos jurídicos. ¿Y afectaban qué cosa? La buena fe. Afectan la no. María, sí. Afectan a la voluntad los otros vicios, el error, dolo y violencia. A los actos voluntarios, sería la voluntad de persona. Por lo tanto, también afectan al acto jurídico. Pero son propiamente vicios del acto jurídico, lesión, simulación y fraude, y lo que están afectando es a la buena fe de las partes. Ustedes, si leyeron el fallo que les di, algo de lesión tienen que tener algún tipo de idea. ¿Qué les surge de lo que leyeron que nos puedan ir orientando qué es lo que parece que es la lesión? Que eran conocidos y primero que tenían una relación de amistad de hace un tiempo, se conocían, y mediante mediante engaño, él le propuso ocupar un terreno, una parte del lote, y me iba a pagar que le estaban haciendo la sucesión. Y ahí después le dice que esa plata no alcanzaba para todos y que tenía que tomar de todo el terreno, sí, la casa, sí, que para eso tenía que irse. Acá lo que Daniela está haciendo, me está refiriendo los hechos. Está haciendo una reseña de cómo son los hechos según lo cuenta la parte actora. ¿Sí? Con la proporcionalidad, cada desequilibrio de la necesidad de las mujeres. Y otra parte creo que eran analfabetas, todos, o sea, estaban totalmente insana, pero no declarada. Una era insana y la Insana, pero no declarada. Ahí arranca la lesión, ahí arranca la lesión. Ahí estamos hablando, por ejemplo, les decía, de esto. Sí, pero la insana se a dónde se fue. Claro, fue posterior a pasar todo esto. Sí, la acción. Pero sí, lo que finalmente viene después es la interdicción, ¿sí? Pero de todas maneras, esa afectación en su conocimiento, en su psique, existía. Para eso es un peritaje psiquiátrico. Sí. ¿Quién manifiesta esto, que la interdicción no estaba declarada al momento de los hechos? La demandada como defensa, la demandada como defensa está diciendo, dentro de lo que me están haciéndome cargo de este acto, bueno, yo digo que estaba tratando con una persona hábil, plenamente capaz. Y ustedes saben que la capacidad se presume, salvo que tengamos la sentencia de interdicción. Bueno, esto que vos me referís, Daniela, del ardid, del engaño, de un relato que finalmente no coincide o está motivado porque la otra parte está celebrando un acto jurídico,
cual no está, es llevada por engaño a firmarlo, ¿con qué tiene que ver? Con el dolo, ¿entienden? Esa es, por eso yo quería que ustedes en el fallo vayan viendo dentro tanto del desarrollo doctrinario o como de los hechos o como de los cómo se relatan las cosas, cómo va encajando estos temas en un caso concreto. Eso de ser llevada a firmar, celebrar un acto jurídico mediante engaño, es exactamente lo que vimos en la clase anterior como dolo. Entonces, hay otra figura que también aparece, que lo menciona tanto el letrado de la parte actora, como aparece en el desarrollo doctrinario, que es la lesión. Y ustedes me dijeron elementos importantes. ¿Qué me dijiste? Una desproporcionalidad, ¿no? Esto es algo que menciona. Por ahí lo menciona dentro de la doctrina. Estamos hablando de que estamos hablando del vicio de lesión. Vamos a hablar, uno de los elementos que por ahí podemos tener como para ir entendiendo el tema es este. Hablan de que hay una inequidad en las prestaciones, ¿sí? Hay una desproporcionalidad. Sí. Puede ser que sea no solamente la desproporcionalidad por el desconocimiento de una de las partes, sino también por el sacrificio patrimonial, es decir, por lo que entregaba uno y por lo que aportaba el otro. Porque simplemente porque habla de la lesión no solamente por la proporcionalidad de las partes, sino también por lo que la contraprestación. Eso mismo. Por ahí lo que vos me decís en la desproporcionalidad de las partes, lo que me estás diciendo es la calidad de una de las partes con otra, o sea que no tienen el mismo nivel de conocimiento. Una parte. Sería esto como una especie, pero que además habla de lo inequitativo de las prestaciones que cada uno está ofreciendo en ese contrato, ¿sí? Uno está dejando de una parte, está entregando un inmueble y la otra parte está entregando 15.000 pesos, ¿no? Que tenemos que, claro, no sabía ni que le iba a venir. Bueno, ahí, cuando estamos hablando de esto, de otra situación que esta menciona, ahora vamos a lo tuyo para no irnos del tema. Pero esto, por ejemplo, tenemos una desproporción entre lo que una de las partes está llevando en este acto jurídico y lo que la otra parte está recibiendo, ¿sí? Es muy inequitativo. Entonces, cuando ustedes leen la parte de lesión, esto cobra una vital importante, que exista esta desproporción entre las distintas prestaciones que tienen que estar haciendo. Más allá puede estar por ahí esto otro, que fue también surgiendo acá, que vos por ahí me hablas como desproporción entre las partes, que por ahí tiene que ver con la capacidad de entendimiento de que cada uno de ellos tenía. Había uno que aparentemente era muy típico y podía llevar a las otras por cierto engaño, y las otras que tenían debilidades que hacían que no tuvieran, no sé, del todo una noción de cómo encarar este contrato. Entonces surgieron otros elementos importantes acá. Alguien dijo que eran incapaces. Analfabetas, sí. Entonces, todos esos elementos son necesarios, y lo vamos a entender ahora cuando veamos qué es esta lesión subjetiva objetiva, ¿sí? Cuando vos hablaste, tenían ignorancia, no sabían qué, ahí de qué estamos hablando. De error. Ahí estamos hablando, por eso yo les dije, me gustaría que en el fallo ustedes vayan advirtiendo de todos estos vicios que venimos hablando. Entonces, en algunas, por ahí, el error no ha sido más que en la forma de un relato, es decir, que medio mezclado, entre error, dolo, pero, bueno, existió esa manera de transmitir, en definitiva, esta idea. Y de todas maneras, también le dice en un momento a la Cámara, no es lo mismo estar pidiendo la nulidad, porque son dos cosas diferentes, dos vicios distintos, el dolo y la lesión. Son dos cosas diferentes. Primero, porque la lesión es un vicio propio de los actos jurídicos y el dolo es un vicio de la voluntad.
Esa es una de las cosas que diferencia. Aquel que está celebrando un acto jurídico al que se le está después tratando de dialogar en función del juicio de la lesión, nosotros tenemos que saber que ha sido un acto voluntario este que ha celebrado, mientras que aquel acto jurídico que haya estado realizado con un vicio de dolo ha sido un acto jurídico que no tuvo voluntad, ¿sí? Hubo alguien que lo estuvo engañando para estar haciendo eso, mientras que el vicio de la lesión no falta el elemento de la voluntad. El que suscribe este acto jurídico lo está queriendo hacer. Entonces ahora vamos a ver qué es esto exactamente de la lesión. Como definición por ahí podemos decir, la van a ver como lesión objetiva subjetiva y como lesión subjetiva, o así como de esas tres maneras de mencionar. Podemos decir que es el defecto del acto jurídico que consiste en una desproporción injustificada de las prestaciones. Originada en el aprovechamiento por una de las partes del estado de inferioridad de la otra. Bueno, para caracterizarlo, para entender de lo que estamos hablando, se refiere a eso. Exactamente en esta definición tenemos la mayoría de los elementos. Hay otra definición o otra manera de comprenderlo que dice que es el daño en un contrato, a título oneroso, que deriva del hecho de no recibir el equivalente de lo que se da. ¿Qué le dije? El equivalente de lo que se da. Es una figura la lesión. Esta definición que les di última es una posible manera de comprender, pero no es exactamente, no contiene exactamente la totalidad de los elementos que se requiere para que aparezca la lesión. Es una figura que ya existía en el derecho romano. Se solicitaba determinadas características, como que el valor que una de las partes estaba recibiendo era inferior a la mitad
de lo que era el valor real de eso que se estaba dando. ¿Comprenden? Una parte estaba vendiendo algo y recibía, por eso que vendía, menos de la mitad de su valor, y en este caso se podía estar entendiendo que ese acto estaba viciado por lesión y se podía estar solicitando, ya en la época de Roma, que esa operación jurídica se rescindiera. ¿Comprenden? Ahí había esto lo que estamos hablando, una inequidad en las prestaciones. Entonces, en Roma ya estaba contemplado. Esto lo tenían en algunas legislaciones contemplados únicamente para determinados actos jurídicos, como por ejemplo para las compraventas, pero no era algo que era abarcativo de todos los actos jurídicos, era solamente para eso. También se lo contempla en la Edad Media, también lo tiene contemplado el derecho canónico, que ahí adquiere gran relevancia esta cuestión de lo que se entiende en el cristianismo como una equidad de las partes, ¿sí? Como una cuestión de no aprovecharse del otro. Y así llega a los códigos que ya son contemporáneos. Algunos lo incluyen y algunos entienden que no. ¿Ustedes qué creen que hizo Vélez? ¿Qué creen que hizo Vélez? ¿Qué hizo? Ajá, dentro de esas fuentes que venimos diciendo, algunos los incluyen, otros no los incluyen. Algunos lo reducen solamente a ciertos contratos, ¿sí? Algunos le dan un tratamiento pero mucho más leve. Bueno, Vélez lo que hizo es entender que la lesión no es procedente y que no está bien regularla. Entonces directamente Vélez no lo contempló al momento de crear el código. ¿Por qué eso? Porque yo siempre les comenté, para la época de Vélez o para el criterio, en ese momento, primero de los códigos tenía una razón evidentemente patrimonial. Era un código que no era un código hacia la totalidad de los habitantes, o sea, la totalidad de las poblaciones. Era un código que legislaba respecto de sectores que podía contribuir a la economía y que tenía determinado poder económico, patrimonial, y que en función de ello estaban establecidas las normas, pero no tenían los principios ni leyes que rigen en el Código de Aguas. ¿Sí? Hay muchos institutos que se han ido consagrando después en función de la evolución de lo que es la materia jurídica. Entonces, lineamientos como la solidaridad familiar, ese tipo de cosas, entonces serán cuestiones evidentemente patrimoniales y para que los contratos puedan funcionar en lo que es el giro comercial habitual. Por eso se conserva hasta el día de hoy, porque es importante. Y es como 1197, que ahora no sé exactamente cuál es el artículo que corresponde, pero el principio es que los contratos son para las partes lo mismo que las leyes. Y está bien tener ese criterio, porque si uno no tiene cierta certeza de lo que está pactando con el otro, o sea, ustedes, como tienen el derecho de expresión, ustedes hablan de actos jurídicos, ¿sí? Porque le hablo en la amplitud de los hechos, pero todos los contratos son actos jurídicos. Y si cualquier persona que contrata con otro, en realidad no toma esta máxima de que lo que las partes pactan es como la ley misma para ellos, ¿sí? Si no lo tomamos con esta importancia, la realidad es que no tiene sentido obligarse, ¿comprenden? Entonces, esta máxima de que tenemos que respetar lo que se ha pactado
está bien y está vigente hasta el día de hoy. Lo que pasa es que hay situaciones que se contemplan, como por ejemplo esto, donde se puede llegar a decir, sí, es verdad, las partes han pactado, lo han hecho con los elementos que la voluntad dispone, ¿sí? Mínimamente hubo esa voluntad, pero podemos estar hablando de un vicio en este contrato. Bueno, entonces, no era partidario Vélez de estar legislando respecto de este instituto que es la elección. Lo dice bien en la nota al artículo, era en el 943, que ustedes ya no tienen el viejo, ¿no? Vélez entiende, no deben que leyeran esa nota. Lo que él dice es: dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores o todas nuestras imprudencias. ¿Comprendan? Eso es lo que dice. El consentimiento libre, prestado sin dolo, error ni violencia y con las solemnidades requeridas por las leyes, debe hacer irrevocable los contratos. Este es el criterio que tiene Vélez, eso es lo que dice en la nota al viejo artículo 943, y por eso no está legislada este instituto de la elección en nuestro ordenamiento jurídico en esta época. Entonces, más allá de esta falta de legislación, había veces en que se estaba viendo que había contratos que eran sumamente inequitativos entre lo que las dos partes estaban pactando, pero no solamente que eran contratos sumamente inequitativos, sino que era notorio que no había igualdad entre las partes. No había igualdad, ya sea porque no había, ¿qué tal? El mismo nivel de conocimiento, el mismo nivel de comprensión de lo que se estaba pactando, y entonces surgía como notorio que una de las partes se estaba aprovechando de la otra, y en función de ese aprovechamiento se estaba celebrando un contrato, que lo hacía con todas las formalidades que correspondían, pero con una desproporción importante en las prestaciones. Y aquel que estaba aprovechándose de la debilidad del otro, llevaba a cabo esto y sacaba una ventaja importante. Entonces se iba a la justicia manifestando esta desproporción, manifestando esta situación de distinta situación de conocimiento entre una parte y otra, esa situación de que uno se aprovecha del otro, de que estamos hablando de no podemos estar por ahí diciendo exactamente que era dolo, porque no fue engañada, ¿no? Que tuvo conocimiento, solamente que no llegaba a entender cabalmente lo que significaba. No podemos decir que había violencia, porque fue voluntariamente, pero de todas maneras uno lo notaba injusto. ¿Comprenden? ¿No? El letrado que lo recibía y la presentación ante los tribunales notaba que esto no tiene que ver con la justicia. Si alguien está vendiendo una casa por 2 pesos y se está quedando en la casa, o sea, es una situación injusta. Y bueno, ¿y por dónde lo podemos manifestar? Porque esto que dice Vélez también es importante. Si las personas quieren pactar eso, ¿por qué no? ¿De quién puede llegar a decir, bueno, no, entonces
anulémoslo porque la verdad es que pagaron un precio irrisorio. ¿La buena fe? Entonces, eso, perfecto, ahí entró a buena fe, entró a jugar y con este artículo, con el 953 viejo, es aquel que, hablando o sea, de la buena fe y de la moral y las buenas costumbres, o sea, estableciéndose que mantener este tipo de contratos, en realidad era un acto inmoral, o sea, atentaba contra la moralidad, atentaba contra las buenas costumbres. Entonces, el 953 fue el artículo que le sirvió a la jurisprudencia anterior para poder de alguna manera lograr que la justicia tuviera un basamento legal para poder anular esos contratos o por ahí acondicionarlos. Por ahí que no pierdan la validez, pero hacerlo un poco más equitativo, ¿comprenden? Entonces, este 953 fue el artículo que con el que la jurisprudencia pudo ir encauzando estas demandas que se planteaban con este tipo de hechos. Y eso fue hasta... Bueno, a ver, acá... Algunos despachaban así, que no admitían la resolución de los contratos por causa de elección. Estaba prohibido anular los actos jurídicos sobre la base de elección objetiva, y así dejaban... Algunos lo entendieron de esta manera. Yo no puedo... Solamente por tener una inequidad en el valor, no puedo anular. Y entonces empezaron a ver como, bueno, está bien, no lo puedo anular porque las partes hayan pactado algo que a uno uno lo ve inconveniente. Pero si además encontrábamos que las partes que habían contratado tenían, de un lado, una debilidad notoria respecto del otro, por ese lado intentaron abrir esta otra puerta de que era un aprovechamiento de esas incapacidades de la otra parte. Y entonces podríamos estar entendiendo que teníamos un acto que era inmoral, ¿entienden? Pero porque teníamos esta situación de yo me estoy aprovechando, es que no es justo que yo me aproveche de una capacidad distinta de aquel otro que no está en las mismas condiciones que yo para negociar. No solamente estaba necesitando que tuviera una inequidad de las prestaciones, sino ver cómo eran las partes. Y por el lado de ir contemplando la diferencia entre las partes, tratar de ingresar por el 953 que hablaba de este tipo de situaciones. Así se anularon compraventas, porque no solamente se habían hecho por un valor bastante inferior al valor del mercado, compraventas inmobiliarias, sino porque decía el fallo, los enajenantes, o sea, los que vendían, ellos lo decían así en el fallo, eran gente paisana y sin ilustración. Se anuló también otra transacción donde se estaba pasando la nuda propiedad de un inmueble a cambio de darle una renta vitalicia al que estaba vendiendo, al beneficiario, y esa renta era ínfima, y teniendo en cuenta la característica de esa persona, que en realidad era una persona muy mayor, de avanzada edad, era sorda y era casi ciega. ¿Sí? Entonces, uno viendo este tipo de situaciones, ahí, bueno, 953 le servía para estar argumentando eso. Así llega, ustedes no sé si vieron o no, pero antes de llegar a esa gran reforma de código que a ustedes les toca afrontar, la reforma grande que hubo anterior era la ley 17.711. No sé si ustedes lo vieron en alguna otra materia,
ha sido una reforma importante. Con la 17.711 se establece lo que era el artículo 954. El artículo 954 está prácticamente igual que como lo mantiene, como lo ha establecido la 17.711 en el código anterior, es exactamente igual a como ha sido transcrito, con muy poca diferencia, en el nuevo código, en el artículo 332. Si alguien tiene el nuevo código, ¿tenés el nuevo? El 332, ahí vamos a ver cómo se le da tratamiento, que lo que hace es prácticamente lo trata de la misma manera que por tiempo de prescripción y un par de más que vamos a ver. Entonces, bueno, ¿lo lees, por favor? Sí. Artículo 332, lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad física o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ello una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la nulidad. El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si este es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Solo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción. Bien. Bueno, es exactamente como lo toma con la reforma de la 17.711, mantiene esto, salvo que el 954 y eso lo que decía es cuando una de las partes, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra. Acá dice necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. ¿Por qué? Porque el concepto más vago para poder determinar en la doctrina de estos tres, necesidad, ligereza o inexperiencia, era la ligereza, y la realidad es que la ligereza en la doctrina se la entendía como debilidad física, ¿sí? Entonces, lo que hizo el código ahora, en el último, directamente estableció, se sacó la palabra ligereza y estamos hablando de debilidad física. Entonces, entraría esto dentro del fallo que habíamos visto, teníamos ahí a alguien, y es verdad, no estaba interdicto, ¿sí? Que como se pretende, claro, como se quiere defender la demandada, pero sí teníamos una situación de debilidad psíquica. Por eso yo le decía, esto que iba surgiendo acá entre ustedes son todos elementos que son necesarios para configurar la lesión. Entonces, de acá nos surge cuáles son los, yo le hablo de los elementos, y a ustedes, ¿cuáles les parece que son? Yo tengo que demandar en función del 332 la nulidad de un acto jurídico, ¿qué tengo que estar poniendo en la demanda? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué es lo que no puede faltar para que yo, para que a mí me den la posibilidad de que este acto jurídico sea nulo? La debilidad física, la desproporcionalidad. La ventaja evidentemente proporcional. Sí, es cierto. Primero, la ventaja patrimonial. ¿Sí o no sé?
¿Pero qué hay? ¿Una fórmula o...? No, yo les digo, ¿qué elementos surgen? Tengo que saber artículos que eran analfabetas, que probablemente no sabían ni leer ni escribir. Que estaban necesitadas de dinero. Una experiencia. La desproporción. No, es un poco de Todo, ahí está, todo. Me regula todo. Que reúna todo. Y eso todos son 3 elementos, ¿sí? Para ir Depurando. ¿sí? Son 3 elementos lo que constituyen la lesión. Objetivas y subjetivas. ¿Por qué se llaman objetivas subjetivas? Por la característica de estos elementos. Hay elementos objetivos y hay elementos subjetivos. Ustedes, de la lectura del fallo, como están dentro del tema, y con esta explicación, lo vamos viendo como es el instituto, pueden determinar cuáles son los elementos objetivos, los elementos subjetivos de este instituto. ¿Se pueden terminar? El objetivo es la diferencia patrimonial Ajá. y el subjetivo que se refiere a la vulnerabilidad o a la antipadia de los sujetos. Claro, tiene que ver con eso. El elemento objetivo es la desproporción en las prestaciones. No puede faltar el elemento objetivo, ¿sí? En las prestaciones. O inequidad, no sé cómo lo dice el artículo. Así dice, una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Entonces, ese es el elemento objetivo. Tenemos esta inequidad en las prestaciones. Yo no puedo decir a una persona, las partes no están en la misma igualdad de condiciones, y quiero que se anule si de este contrato nos surge un daño, no hay una desproporción, ¿comprenden? O sea, por más que una de las partes, bueno, no tenga el conocimiento tan cabal como la otra, y celebran un acto jurídico, pero de ahí no surge defecto jurídico que hace una desproporción desmesurada, no puedo ir por la lesión solamente porque las dos partes no están en la misma capacidad de comprender. ¿Comprenden ustedes lo que les digo? El elemento objetivo es fundamental. Yo tengo que estar probando, primero que nada, que quiero anular esto, porque estoy hablando de un contrato que está lesionando en la parte objetiva estas prestaciones que cada uno recibe. Ese es el elemento objetivo. Eso es lo que vimos hasta acá, es el elemento objetivo. Y tiene 2 elementos subjetivos. ¿Cuáles son los 2 elementos subjetivos? La unidad geográfica, la salida que tiene la persona, con el cielo y experiencia. Bueno, entonces ustedes están hablando. De un lado tenemos, vamos a tratar de, o sea, esa es una, de equidad, dice, el artículo que dice. Inexperiencia, debilidad psíquica, honestidad. ¿Sí? Estamos hablando de ustedes lo que dicen es, una de las partes se encuentra en esta situación. ¿Sí? Bueno, esa es una cosa, digamos, de una de las partes. Probar que todo. O una, vos podés tener absolutamente una capacidad física absoluta, pero tenés un estado de necesidad increíble. Y que en ese momento, cuando no aplicarle, pues la cosa, cualquiera de esas. Por supuesto, tenés una situación de ventajosa en cualquiera de estas situaciones. Por ahí lo que es una necesidad que, bueno, está bien, vendés lo que en ese momento te interesa más comer, que se está perdiendo algo, no hace falta que sea quedar un techo, puede ser otra cosa, ¿sí? Un vehículo a un precio muy irrisorio. Entonces, eso sería uno de los elementos subjetivos, ¿sí? Que tenemos a una de las partes.
lo que podemos decir en una situación de inferioridad con respecto al otro. ¿Entienden? Tenemos bueno, y ahí tenemos, o sea, tenemos una parte, una situación de inferioridad. ¿Por qué? Porque lo tenemos en un estado de necesidad, en un estado, a mí me sale ligereza porque todavía estoy y la otra, ¿cuál es el otro elemento subjetivo? La explotación de... En experiencia estamos dentro de la realidad, ¿sí? Y el otro, claro, o sea, sí, pero a ver, el otro es el aprovechamiento que hizo la otra parte, ¿comprenden? La explotación, eso es, esos son los dos elementos subjetivos. Una de las partes consiste en la explotación o el aprovechamiento de la situación de inferioridad de la otra. Y el otro elemento subjetivo, que ya lo habíamos dicho, era el estado de necesidad, de inexperiencia, o la debilidad de su capacidad de pensar. Esos son los tres elementos que surgen todos de este mismo artículo y que tienen que estar necesariamente para poder estar demandando una nulidad de un acto jurídico en función de la lesión objetiva, subjetiva, o lesión subjetiva o lesión. ¿Qué tenemos que probar entonces? No, a ver, vamos a ponerlo aquí, por favor. No tenemos que probar dolo, no tenemos que probar malicia, porque no estamos invocando el vicio de dolo, son vicios diferentes, ¿sí? Tienen que tener en cuenta ustedes, estos tres elementos tienen que estar en este acto jurídico para que yo pueda invocar, pero lo que voy a invocar es inclusión. Voy a invocar para que uno no sirve. Claro. Tiene que estar los tres. Tiene que estar los tres. Claro. La condición para que tú puedas... Primero, si yo no tengo la inequidad de prestaciones, no invoco estatal, por más que una de las partes tenga inexperiencia, incapacidad psíquica, no interesa si la inequidad de las prestaciones no existió. Si la casa se vendió al precio que correspondía, bueno, ya no puedo decir. Lo anulo porque no, por la lesión no voy a poder. Acá están los tres casos. Entonces, tienen que darse estos tres casos. Ahora, vuelvan a leer el artículo. Sí, por favor. ¿Todo completo? Sí. Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en casos de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe existir en el momento de la demanda. El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo de convenios, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si este es ofrecido por el demandado al contestar la demanda.
solo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción. Bien, bueno. De la lectura del artículo, ¿a ustedes los orientan en algo qué es lo que tienen que probar? Pero dice que si la proporción es notable, se presume. Bien. Vamos bien acá, y esto siempre, chicos, súper importante de acá más para toda la carrera. ¿Qué son las presunciones? ¿Sí? Entonces, sumamente importante cuando ustedes leen en un artículo que hay algo que se presume. Porque cuando la ley presume algo, entonces ya tiene una connotación muy fuerte. La ley, y en este caso, la ley ¿qué está presumiendo? Claro, que el elemento objetivo, o sea, ya... Vuelvan a leer el artículo en la parte de la presunción. Se presume, yo tengo el disco, así que no sé si lo dice igual o no. Se presume salvo prueba en contrario. ¿Qué significa se presume salvo prueba en contrario? ¿Ustedes saben lo que son las presunciones? ¿Cómo se llaman las presunciones cuando dicen salvo prueba en contrario? Se da por hecho. Aparece una prueba contraria. ¿Cómo? Decirlo fuerte, ¿no? Son presunciones iuris tantum. ¿Ustedes han escuchado eso? No me quedan nada más de la sola. No. Es súper importante. Las presunciones son iuris tantum o iure de iure. Entonces, iuris tantum son estas, justamente, que dice. Son aquellas que admiten prueba de contrario. Son presunciones legales, pero yo las puedo desvirtuar. ¿Sí? Esto me deja aportar pruebas, ¿sí? Me están diciendo que yo puedo desvirtuar esa situación. Hay otro tipo de presunciones, que son presunciones que la ley establece que son iure de iure. No admiten prueba de contrario. Y si esa presunción legal está, iure et de iure. Iure et de iure, no tengo otra. Y la otra es iuris tantum. ¿Qué materias hicieron ustedes? Están en primer año, ¿no? Eso sí. Historia de derecho. Introducción al derecho, y ahí lo vieron, y ahí no vieron todo eso comparado, el derecho de todos los distintos países, no es acá o ese tipo de los distintos países. Bueno, acá está mal, el profesor lo tenemos que Claro, por el bueno, lo importante es siempre que ustedes encuentren en algún articulado un tema de presunción, le prestan atención porque a ustedes les sirve como elemento probatorio. Ustedes siempre tienen que tener en su idea esto. Yo voy a ir al juez a hacerle ver una situación. Y siempre tienen que tener en claro que el juez puede no creerle o pensar que por qué tengo que creerte si la otra parte me está diciendo exactamente lo contrario. Entonces yo tengo que reunir todas las pruebas para formar la convicción del juez. Ustedes como abogados tienen que formar la convicción del juez, ¿sí? Entonces, tienen que tener los elementos probatorios. Si ustedes van a ir a demandar una nulidad de contrato por lesión, tienen que tener en claro qué elementos necesariamente tiene que tener esta demanda para que esta demanda pueda proceder por este vicio, ¿sí? Y entonces, cuando en el artículo ya les están orientando, se presume, ¿y qué dice? A ver, lean de nuevo esta parte. Se presume, excepto prueba en contrario,
que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se presume? Que tiene que haber una El elemento objetivo. ¿Qué es lo que se presume? Que hay una explotación desproporcionada de desproporciones. A ver, lo que se presume, lean chicos, lean lo que dice el artículo, se presume la explotación. Yo les dije, hay tres elementos. El elemento objetivo, que es la desproporción, y después dos elementos subjetivos. El elemento subjetivo de la explotación y el elemento subjetivo de la situación de inferioridad. ¿Qué presume el artículo? La explotación. Entonces, ¿comprenden? El elemento hace una presunción de que la explotación existe si yo pruebo el elemento objetivo, que es la desproporción de las prestaciones. El señor juez se vendió una casa a 50 pesos. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa yo tengo que probar? El otro elemento subjetivo. Señor juez, las partes tenían este estado, una de las partes tenía este estado de necesidad, de debilidad mental o de inexperiencia en este contrato que hizo. ¿Sí? Entonces, lo que me dice el artículo es, teniendo de los tres elementos, teniendo yo esto, presumo que la otra parte se aprovechó. ¿Comprenden? Entonces, va a estar la carga probatoria de desvirtuar esa presunción de haberse aprovechado, va a estar a cargo de aquel que se quiere defender. No, señor, pues yo no me aproveché. La verdad es que lo pactamos de esa manera porque yo pensé que era lo que ella quería, no sé, pero no hubo de mi parte aprovechamiento. Es muy difícil probar el aprovechamiento. El artículo lo que dice es, si yo tengo esta situación objetiva y esta situación de una de las partes, y yo presumo que comercializó con ellos, la verdad lo que quiso es aprovecharse de que no entiende nada, ¿sí? Que realmente está tratando de sacar una ventaja justamente por este grado de necesidad que tiene o de ligereza o de no comprender bien, ¿comprenden? Entonces, eso se resume el aprovechamiento, la explotación. Aprendan a leer bien los artículos porque son a veces mucho más complejos de lo que a la simple lectura pareciera. ¿Y qué les dice además? Les dice, bueno, está bien, la parte que está demandando puede decir, yo quiero rescindirlo, quiero anularlo, quiero que se vuelva todo para atrás. Pero la otra parte puede llegar a decir, está bien, los elementos estarán o no, la verdad yo no tuve voluntad, yo tampoco voluntad, sí, yo me quise aprovechar, pero yo propongo entonces que reajustemos este contrato, ¿sí? Y si esa parte propone un reajuste, no puede la parte actora insistir sobre la nulidad, ¿sí? Yo voy por la nulidad si es que quiero la nulidad, ¿sí? O también yo puedo ir por el reajuste, yo puedo ir por cualquiera de las dos cosas, pero si yo voy por la nulidad y la otra parte diciendo, bueno, está bien, veo que los elementos existen, yo tampoco quiero, propongo, reajustemos a los valores lógicos del mercado. Y en este caso, la parte que contrató, como no estamos hablando acá de que tenemos vicio de voluntad, ¿sí? Porque la voluntad es ficción. Entonces, si esta parte me propone, bueno, reajustemos, bueno, la demanda lo que es en eso, o sea, el litigio tendrá que versará sobre eso, sobre cuál será el valor definitivo. Pero ya no puedo insistir yo respecto de anular ese contrato, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Yo se los hago muy fácil, porque si ustedes lo leen, esto es muy largo.
Momentos en que debe existir, esto es importante, la desproporción debe existir en el momento en que se celebra el contrato. Y tiene que subsistir al tiempo de la demanda. Al tiempo de la demanda. ¿Por qué lo digo? A ver, parece como un poco obvio. A ver, vendo una casa 50 pesos y al momento en que yo inicio la demanda, que tengo un tiempo de prescripción, a ver, también tiene que continuar esa desproporción. Pero ¿por qué lo digo? Porque yo les pido estos temas, chicos, ustedes leanlos, Rivera lo explica muy bien, con más detalle que yo y con Carlos, ¿no? Pero ahí hace una serie de comparaciones de este instituto con otros posibles. Y hay un instituto que se llama el de la imprevisión. Ustedes lo verán después más adelante. La imprevisión significa una situación particular que al momento en que yo estoy contratando algo, no existe esa desproporción, pero por situaciones que tienen que ver con cuestiones externas, por ahí, de evaluaciones o situaciones del mercado que no tienen, o sea, no excede al manejo de las partes, al momento de cumplirse con la prestación, supongamos que sea algo que se cumple en cuotas, al momento de cumplirse con la prestación es una cosa exorbitante. Ha pasado 1000 veces en el país, ¿sí, chicos? Cuestiones inflacionarias, de evaluaciones, situaciones de eso es lo que se llama teoría de la imprevisión. No sería lo mismo, es diferente el vicio de lesión de los actos jurídicos con esta situación donde se aplica la teoría de la imprevisión, donde ahí lo que me está sucediendo es otra cosa. Al momento que hemos pactado según las cláusulas, la situación normal del mercado. Y al momento de cumplirse, por una cuestión inflacionaria, por una cuestión de devaluación, por una cuestión de mercado que ya no excede, yo me encuentro con que yo pacté a $1 de, no sé, 1 a 1 y ahora resulta que el dólar lo tengo el oficial a 10 pesos y el dúo a 16. Entonces, cosas que exceden por ahí esta situación. Entonces, eso es, no es lo mismo eso que la lesión, ¿comprenden? La lesión es otra cosa. O sea, el momento que estoy pactando, ya hay una inequidad en las prestaciones muy importante, ¿sí? Y con esta teoría también se puede... digamos, No, es otra cosa, ya la no, es otra cosa, y a veces funciona, a veces no, y a veces se lo toman y según un montón de otras situaciones. Lo que me importa es esto, que entiendan bien la lesión en este momento y que sepan que tiene que estar presente al momento de la celebración y que tiene que estar subsistiendo al momento de la demanda. Si yo hablo de una inequidad, de unos valores muy bajos por algo, compro algo en una subasta pública, ¿puedo después estar reclamando? ¿Existe la lesión? No tiene nada, solamente podrá ser que haya una cuestión económica en precios, una cuestión ventajosa en precios, pero no existen los otros elementos, ¿comprenden? No me estoy aprovechando, ahí está la justicia atrás, se está dando un viso de legalidad a todo lo que se hace. Por eso, es otra cosa, claro, por más que esté comprando en algo con un precio bastante menor al de mercado, no estoy hablando para nada de un aprovechamiento del otro o de un estado de necesidad y esas cosas. Lo mismo que, por eso el artículo dice sin justificación. ¿Por qué? Porque no necesariamente la inequidad de las prestaciones puede llegar a ser
significa necesariamente que hay una lesión por ahí, y como un caso de lo que fue en Francia, alguien que en realidad le quiere vender barato a otra persona por una cuestión de un gesto, cuestión de un gesto por ahí de gratificación. Si la otra persona no acepta como regalo, bueno, lo puedo hacer, ¿sabes? Te lo vendo muy barato, entonces vos me puedas comprar y hacerlo, o sea, que no necesariamente esta inequidad de las prestaciones conlleva a que estemos en una situación de lesión, ¿comprenden? ¿Qué más me falta? Elementos de la lesión. La prueba del elemento es importante, la presunción. Pueden accionar tanto la víctima de la lesión como los herederos. No se puede ceder esta acción por actos entre vivos. Acá hemos visto lo que son los actos entre vivos y mortis causa, ¿sí? Por actos entre vivos no se puede. Yo no puedo ceder. La cesión es algo absolutamente jurídico, normal. Yo puedo ceder mi derecho. La cesión de derechos existe. Yo no puedo ceder el derecho a que vos demandes la lesión que se hizo en contra mío, ¿sí? Eso tiene que ser. Sí, después los herederos pueden. Hay un tiempo que... hay un tiempo. También, bueno, acá en este caso tenemos la situación de que se puede reajustar directamente, o sea, podemos llegar a... Porque en realidad como es, se puede estar anulando, pero es una cuestión más teórica, no ser una cuestión que puede, los actos que se pueden anular también se pueden confirmar. Entonces también sería posible de que podría ser confirmado este acto jurídico, pero es más una cuestión anecdótica o de laboratorio que algo que de verdad existe. Respecto del tiempo, lo tenemos en el artículo 2563. El artículo anterior, en el mismo 954, establecía el tiempo para accionar. Decía, solo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción se operará a los 5 años de otorgar el acto. Bueno, ahora el que se aplica es el 2563. 2 años. 2 años. Leela, por favor. Cómputo del plazo de 2 años. En la acción de declaración de nulidad relativa, de revisión y de inoportunidad de actos jurídicos, el plazo se cuenta. A. Se trata de vicios de la voluntad desde que cesó la violencia o desde el error o el dolo se conocieron o pudieron ser conocidos. B. En la simulación entre partes. Está bien. Entonces volví a leer lo que es esa lesión nada más. Después vean. Cómputo del plazo de 2 años. En la acción de la declaración de nulidad relativa, de revisión y de inoportunidad de actos jurídicos, el plazo se cuenta. Si se trata de vicio de la voluntad, desde que cesó la violencia o desde que el error o el dolo se conocieron o pudieron ser conocidos. Es importante esto para los anteriores, ¿sí? Para los vicios que vimos anteriormente. Inoponibilidad de no lo vimos. Sí. En la simulación entre partes, desde que, requerida una de ellas, se negó a dejar sin efecto el acto simulado. En la simulación ejercida por tercero, desde que conoció o pudo conocer el vicio del acto jurídico. En la nulidad por incapacidad, desde que ésta cesó. En la lesión, ahí está. Entonces ese de inciso en la lesión, desde la fecha en que la obligación a cargo del lesionado debía ser cumplida. En la acción de fraude, desde que se conoció o pudo conocer el vicio del acto. Y que en la revisión de actos jurídicos, desde que se conoció o pudo conocer la causa de revisión. Ahí es para saber desde cuándo se empiezan a contabilizar los plazos. ¿Esta que debe cumplir la obligación? Sí. La lesión, cuando se llega a comprar, paga, por ejemplo. Y desde el momento que se paga, era ese momento. Claro.
Pero si mira algo que no es en el momento, que yo establezco que de acá a un mes y medio le entregás la casa, el compromiso con tener nada también, claro. Hay situaciones en las que no procedió, a ver si los encuentro. Resulta inaceptable la invocación de inexperiencia, estoy hablando de jurisprudencia, chicos, ¿sí? O sea, no se rían. Inaceptable la invocación de inexperiencia por un abogado, o sea, ¿entienden? Era un abogado que adujo que quería anular algo porque tenía una situación de inexperiencia respecto de eso. Pero bueno, inaceptable la invocación de inexperiencia por un abogado que tiene acreditada competencia en negocios inmobiliarios y larga experiencia en los negocios. No puede. Nadie puede llevar su propia tarjeta. Así mismo, claro. Lo mismo el caso de un empresario, presidente de una sociedad anónima, que invocaba haber vendido a precio ruinoso su participación accionaria en la sociedad que preside. También se ve que se ha intentado ampararse en esta figura, la adhesión, cuando la parte actora es una sociedad anónima y obviamente se lo han rechazado, ¿sí? No estamos hablando de personas que están en estado de necesidad, no una persona jurídica, no una SPA. Y también, no sé si alguna vez se habrá intentado, ¿no? Pero obviamente se rechazaría si fuera el Estado nacional que está pretendiendo ampararse en esta situación, ¿sí? Pero se ve que sí, porque lo tengo como fallo. Pues los presupuestos de ligereza, necesidad de inexperiencia del afectado son extremos realmente impensables, eso dijo la jurisprudencia. Bueno chicos, la clase que viene vemos simulación. Sí, acá están.